Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Hualmapu, región Argentina, sin fronteras. Primavera Negra, Primavera Negra. Esto que estamos por hacer a continuación no se hace habitualmente. Te voy a leer el final de un libro, pero bueno, como no es una novela, son las conclusiones de un ensayo muy exhaustivo, muy documentado, que se llama La religión de la muerte, sobre viejos y nuevos fascismos. Tiene como autor a Julio Cortés Morales. Contra la religión de la muerte, algunas conclusiones no concluyentes. Si algo resulta claro después de remover tantas certezas y escombros, es que el fascismo no es eterno. Surge a inicios del siglo XX, una vez que el desarrollo de la sociedad capitalista había avanzado hasta el punto de plantearse la posibilidad de revoluciones proletarias en medio de guerras imperialistas. El fracaso de estas revoluciones, la situación de los desmovilizados tras la guerra y la incapacidad de la democracia liberal y la socialdemocracia para mantener el orden capitalista en ese momento, terminó llevando al poder a un sector político nuevo y algo desconcertante, que enfatizaba la acción y que en cierta forma imitaba desde el nacionalismo la retórica y forma de acción de la izquierda revolucionaria. En ese contexto es que surgieron los diferentes movimientos fascistas que no se agotan en el llamado nazifascismo, la forma más intensa, traumática e impresionante del fascismo histórico y que supuestamente habría terminado en 1945. Es importante tener en cuenta que no existió un solo tipo de fascismo y que no en todas partes esta nueva tendencia política alcanzó el poder. De ahí la importancia de distinguir los movimientos fascistas de los regímenes fascistas. Estos movimientos y regímenes lograron instalar un campo político que aún permanece, caracterizado por el ultranacionalismo, el anticapitalismo truncado o selectivo y más bien retórico, y el uso de formaciones especializadas en el ejercicio de la violencia parapolicial, la forma típicamente fascista del partido milicia. Lejos de haberse acabado o agotado como una excepción histórica que nace y muere en las guerras mundiales, el fascismo muta y subsiste como parte integrante de la sociedad capitalista que se configura a partir de 1945 en el este y en el oeste a través de diversas formas institucionales y legales y se integra al funcionamiento normal de la estructura social y cultural del capitalismo avanzado en su fase de dominación real. Se trata de un fascismo social, cuyas condiciones de producción jamás se agotaron, sino que más bien se han intensificado a partir de los 70, cuando la contrarrevolución global que responde a las revueltas de 1968 se consolida en el neoliberalismo y el realismo capitalista. A esta dimensión de la realidad
apuntan denominaciones como fascismo molecular, neoliberal o la proliferación de microfascismos, aunque el uso y abuso del concepto termine por no hacernos ver bien el bosque, lo que genera el enorme riesgo de advertir siempre demasiado tarde la alerta de que ahora sí ya viene el lobo. Porque ese fascismo social al que nos hemos acostumbrado mantiene siempre la potencialidad de pasar a ser un nuevo fascismo político, lo cual en estos tiempos líquidos puede ocurrir a una velocidad considerable. En los 100 años que han transcurrido desde la toma del poder por el Partido Nacional Fascista en Italia, en una puesta en escena teatral que algunos tratan de hacer pasar por una verdadera revolución, hemos visto varias oleadas de reactivación de diversas formas de neofascismo, así como derivas postfascistas hacia otro tipo de posiciones y el avance de partidos, líderes y movimientos de extrema derecha o populistas de distintas filiaciones que, sin ser exactamente fascistas, toman elementos propios del fascismo histórico y los actualizan, generalmente amalgamados con otras ideas y tradiciones. En el momento actual, tras décadas de crisis capitalista, agotamiento de la hegemonía norteamericana, colapso ambiental y sanitario, sumado a una ya desgastada hegemonía discursiva del pensamiento liberal y progresista en versión posmoderna, estamos presenciando múltiples formas de retorno de lo reprimido. Discursos y posiciones que habían quedado debajo de la alfombra se están asomando y haciendo su aporte para convertir en un enorme basural esta gran época que yo he conocido cuando era aún tan pequeña, como dijo hace un siglo Karl Kraus, y que volverá a ser pequeña si es que dura lo bastante. La ideología flexible y parasitaria que caracterizó al fascismo desde sus inicios encuentra en el pantano del posmodernismo nutrientes de gran utilidad para proponer nuevas síntesis y alianzas extravagantes. En medio de la precariedad teórica y la parálisis política de la izquierda y la ultraizquierda en general, nuevas formas de fascismo confusionista pueden vestirse una vez más de anticapitalismo, generando confusión entre quienes desde la izquierda están dispuestos a aliarse con quien sea para combatir enemigos coyunturales. Pero el fascismo no es una plaga natural ni una maldición de la naturaleza humana. La fascistización del mundo es sólo una consecuencia más de la imposibilidad de poner fin a la dictadura de la acumulación eterna del valor de cambio. Como dijo Brecht, a quien recomiendo que lean, puesto que me he topado con personas que lo conocen solamente por la canción de Silvio Rodríguez, en que parte recitando que hay hombres que luchan un día y son buenos. El fascismo es la fase histérica del capitalismo, y por eso mismo es que se nos aparece a la vez como algo muy nuevo y muy viejo. Esta comprensión nos exige deshisterizar el debate, historizando la relación más amplia entre revolución y contrarrevolución, y entre los fascismos, la dominación estatal y la explotación capitalista. Tal como constató Trotsky, cuando lo que se asomaba a la vuelta de la esquina no era ninguna revolución proletaria, sino la Segunda Guerra y la contrarrevolución mundial, cuando las condiciones objetivas para la revolución social ya están maduras, si ésta no se produce, comienza a pudrirse. Esto se enlaza directamente con la advertencia de Marx y Engels en 1848, cuando al inicio del Manifiesto Comunista dijeron que la crisis terminal de un modo de producción puede producir su superación mediante una revolución social
o su estancamiento y larga decadencia hacia la muerte. El fascismo puede ser visto como la espuma del fermento que se produce una vez comenzado el proceso de descomposición, pues, entre comillas, cada ascenso del fascismo es el testigo de una revolución fracasada, dijo Walter Benjamin. Si él mismo decía que hay que ver en el capitalismo una religión, yo agregaría, dice Julio Cortés Morales, que siendo el capital un vampiro que se alimenta de trabajo vivo, sedimentando el trabajo muerto, hasta lograr cadaverizar todas las relaciones sociales, entonces debemos concluir que la verdadera religión de la muerte es el capitalismo mismo, que ya ha llevado su violencia sistemática a todos los rincones de un globo terráqueo al que amenaza por destruir por completo. Como decían los compañeros de la revista Wieland en 1934, el problema no consiste entonces en afirmar el fascismo es una amenaza, levantemos un frente único del antifascismo y de los antifascistas, sino al contrario, determinar las posiciones en torno a las que podrá concentrarse el proletariado en su lucha contra el capitalismo. Y donde dice el proletariado, bien podría hoy decir la humanidad. Por eso, más que obsesionarnos con el fascismo fascinante, potenciándolo en la medida que más se le teme y menos se lo comprende, lo que debemos hacer es acabar con el capitalismo en sí mismo, es decir, con las relaciones de explotación que han configurado la sociedad de clases y el Estado. Sin eso, cualquier lucha antifascista terminará, una vez más, debilitando nuestras fuerzas y reforzando justo lo que queríamos combatir. Llegado a este punto, concluyo este larguísimo recorrido y no se me ocurre nada mejor que hacerlo citando el inicio de un texto de Bertolt Brecht, fechado también en 1934, donde nos dice que el que quiera luchar hoy contra la mentira y la ignorancia y escribir la verdad, tendrá que vencer por lo menos las siguientes dificultades. Decía Brecht: deberá tener el valor de escribir la verdad aunque se la desfigure por doquier, la inteligencia necesaria para descubrirla, el arte de hacerla manejable como un arma, el discernimiento indispensable para difundirla. Tales dificultades son enormes para los que escriben bajo el fascismo, pero también para los exiliados y los expulsados y los que viven en las democracias burguesas. Pues bien, entonces, que así sea.